Queridos amigos, qué gusto saludarlos como siempre aquí en su espacio, en su programa Coffee Law, donde tratamos los diferentes temas de derecho en sociedad, los temas que a ti y a mí nos interesan. Así que sin más, ponte cómodo, elige alguna bebida de tu preferencia, un café, y vamos a disfrutar esta amena charla jurídica. Soy Rodolfo Guerrero Martínez y en esta ocasión vamos a tratar un tema que, híjole, viene muy ad hoc con los temas de gobierno corporativo, de responsabilidad patrimonial, temas que sin duda alguna vienen en colación en toda esta estructura para aquellos que recién empiezan a tener ideas de decir, yo quiero ser mi propio líder, yo quiero formar mi empresa, ¿cómo puedo hacer todo esto, no? Y además, ¿qué tantas cosas vienen de por medio en trámites, en estructura legal, etcétera? Para ello vamos a estar hablando, como lo dije, gobierno corporativo, responsabilidad patrimonial y algunos otros temas que vienen a colación con dos invitados de lujo. Con Ángel Contreras Moreno, él es presidente del Consejo Ejecutivo Nacional del Instituto Mexicano de Mejores Prácticas Corporativas. Qué gusto que nos acompañes, mi estimado Ángel. Muchas gracias por la invitación. Y encantado de estar con tu audiencia. No, nosotros encantados. Y también con Guillermo Cambero Quesada, él es presidente de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa ANADE, capítulo Jalisco. Y qué gusto que nos acompañes aquí, estimado Guillermo. Por el contrario, gracias también por la invitación y esperemos que tu audiencia disfrute de este programa. Desde luego, pues la finalidad es poder hablar siempre del ABC de las cosas, ¿no? Cuando me refiero al emprendimiento, me refiero a que es la base número uno, claro, cuando te pones a ver que no todo es color de rosa, que obviamente hay muchas cosas por cumplir, y cuando hablamos de una empresa ya formada como tal, bueno, es otro el ámbito del cual podemos hablar, ¿no? Hablábamos ahorita de un tema que vamos a estar evolucionando, que son las sucesiones, ¿no? O sea, es interesantísimo escucharlo, pero a ver, vamos iniciando con las bases introductorias. Cuando hablamos tanto de una empresa formada como de un emprendedor, ¿qué cosas se pueden ver relacionadas al gobierno corporativo? Iniciaremos contigo, mi estimado Ángel, para ver este tenor. Y responsabilidad patrimonial, ¿en qué cae esa empresa ya formada cuando no cumples debidamente con las formas? Entonces, pues vamos a comenzar, mi estimado Ángel. ¿Qué es importante que sepamos en este inicio? Claro. Primero, tenemos que puntualizar el contexto del gobierno corporativo. Claro. ¿Qué es? Claro. El gobierno corporativo son todas esas prácticas y los controles que tiene que adoptar un emprendedor o un empresario para poder ofrecer transparencia y poder proteger el patrimonio. Por supuesto. Si lo vemos en positivo, el cómo maximizar ese patrimonio. Sí. Entonces, si nos vamos al emprendimiento, es sumamente importante que nuestros emprendedores sepan acompañarse en las decisiones. ¿Sí? Que los espejen, como decimos en México, ¿no? Que los acompañen, porque se dice que es inteligente el que aprende de sus errores. Por supuesto. Pero es sabio el que aprende de los errores de otros. Entonces, el poder acompañar a jóvenes empresarios en sus proyectos iniciales es fundamental. Por eso todas las empresas, las startups en Estados Unidos que tienen bastante impacto, saben acompañarse de sus consejeros, de esa gente que los va a... Sus mentores. ¿Sabes? Los va a mentorear, a lo mejor no en un consejo formal como lo dice la definición o como lo esperaríamos, pero sí en un acompañamiento en las grandes decisiones de administración. Es decir, estrategia comercial, de marketing, desarrollo de la cadena de valor o de suministro. Entonces, pues en ese afán de acompañamiento, pues claro que es un concepto enriquecedor. Si ya lo vemos en una empresa consolidada, es un mecanismo necesario que se requiere para ofrecer transparencia y equidad, tanto como los inversionistas como todos los grupos de interés. ¿Sí? Pero también logra acompañamiento al empresario, porque siempre toma decisiones muy solitarias, ¿no? Sí, por supuesto. Y cuando hablamos de esto, de empresas ya formadas, una vez que ya sabemos lo que es el gobierno corporativo, lo que vive un joven emprendedor que se pueda sentir identificado al hecho de decir, pues necesito mentoría, ¿no? Sí. Ya después de pasar en algo mucho más grande, Claro. Hablamos de
también responsabilidad patrimonial. ¿Dónde se ve esto? ¿Qué es? ¿Dónde se aplica? ¿Cuándo se aplica? Claro que sí. Pues mira, es interesante este tema, sobre todo un tema de moda. Particularmente yo vengo del mundo empresarial. Yo a los 26 años tuve mi primera empresa de asesoría y después pues continuamos con el tema del mundo jurídico al cual nos dedicamos de lleno actualmente. Y dentro de estas asesorías que teníamos, los empresarios en ocasiones veían las regulaciones jurídicas como una carga para el desarrollo de su actividad. Sin embargo, podemos decir hoy que lejos de ser una carga, es una necesidad social para el buen funcionamiento de las empresas. Y sobre todo cuando vamos a crear una empresa, partir con la idea de que tenemos que cumplir también con regulaciones. Claro. Entendemos perfectamente pues que la finalidad de la empresa es generar dinero o tener ganancias, pero alrededor de todo esto hay una serie de regulaciones y que debemos de iniciar con una base sólida desde el inicio, y eso es fundamental. Ahora, ¿qué es esto de la responsabilidad patrimonial del Estado? Evidentemente este es un tema que atañe también toda la actividad de la empresa. La responsabilidad patrimonial en la que podría caer una empresa son todos aquellos actos que va realizando la misma y que en un cierto punto el Estado puede llevar a cabo una actividad contraria a la empresa y le genere un daño. Por supuesto. Y muchas veces la empresa lo pasa desapercibido o te dice no quiero problemas con la autoridad o sí, págalo y no importa. Y no, las cosas no van así. Como también nos piden regulaciones a las propias empresas, pues también hay esa contraparte. El Estado debe de actuar de manera regular, de manera normal, adecuado a ciertos controles y calidades de la propia administración pública, que cuando no lo hace puede generar un daño tremendo a la empresa, e inclusive yo he visto casos pues que van al borde de prácticamente el cierre de las empresas. Vaya. Porque no pueden enfrentar una responsabilidad patrimonial y que en ocasiones fue un error del Estado o del funcionario público, pero que actúa a nombre del Estado, una negación de servicios, una omisión de servicios o una apreciación inequívoca. Entonces todo esto puede ser un complejo y convertirse en una bomba de tiempo que puede explotar en cualquier momento para la empresa. O sea, estamos escuchando los dos lados, ¿no? El lado de inicio donde, insisto, todo es con sacrificio, claro, pero después nos damos cuenta que en lo consagrado, entre comillas, incumples, desconoces, te estalla una bomba, ¿no? Ahora, bien lo decías, o sea, básicamente cuando vas a la conformación o al crecimiento de esta idea, de este proyecto, de esta startup a algo mayor, pues tienes que hablar de todo un organigrama, toda una composición. Entonces, ¿cómo está todo este rollo, estimado Ángel? Mira, sí es un tema complejo porque el gobierno corporativo, lo que le implica a una organización no solamente son los honorarios a los consejeros independientes, que es un elemento fundamental en la fórmula de la conformación de un consejo de administración, sino toda la reconfiguración corporativa que tiene que haber. Claro. Desde la atención del compliance, ¿no?, del cumplimiento regulatorio, pero sin dejar la formalización de la estrategia, sin desarrollar una política muy clara de capital humano donde desarrolle a su gente y podamos apuntalarla, ¿no?, crecer junto con el equipo gerencial y directivo de la empresa, invertir en la tecnología y no solamente al ERP, sino a la seguridad de la información. Entonces, implica una serie de reorganización administrativa que es sumamente retadora para las organizaciones. Entonces, en resumen, no es nada más querer un consejo profesional, sino ponernos guapos en una estructura profesional, ¿sí?, de operación profesional. Porque lo que va a hacer el consejo junto con los independientes es potenciar la administración o garantizar una adecuada administración. Si no tenemos a la organización alineada, pues es como invitar a la fiesta a gente que viene y nos está viendo barrer o sin tener información clara y oportuna, ¿no? Sí, que sería algo absurdo.
Entonces primero es hacia adentro, primero profesionalizamos a las organizaciones y luego ya traemos a los consejos. Si ya estamos hablando de un tema regulatorio en temas de gobierno corporativo, porque si estamos en una startup con esa misma claridad en la invitación a los consejeros o al consejero, pues viene a ayudarnos a estructurar. Claro. Pero en empresas que ya traen la regulación del Consejo de Administración bajo un modelo formal, como son las empresas públicas o las startup que ya por la propia concepción del modelo está captando inversionistas que requieren transparencia en la rendición de cuentas de la empresa. Entonces ahí es en donde ya no es juego y vamos a entrar a un Consejo de Administración formal con la responsabilidad fiduciaria de los administradores o de los consejeros. Entonces tenemos que estudiarle a la consejería, no es nada más pararnos creyendo que entendemos el modelo, sino prepararnos, porque una omisión en la administración trae responsabilidad fiduciaria y hay que saberla afrontar, ¿no? Sí. O medir en términos de riesgo. Que eso es uno de los puntos. Totalmente. Tenemos un consejero que nos dice que la actividad del consejero independiente es más peligrosa que el paracaidismo. Vaya. Entonces, lo que pasa es que podemos incursionar como consejeros y tener una empresa con temas de incumplimientos, ¿no?, regulatorios serios. Claro. Y si no somos capaces de identificarlo, pues terminamos asumiéndolos, ¿no?, como administradores. Sí, indiscutiblemente. Yo creo que es ahí cuando vienen los ejemplos que en el ejercicio profesional y más desde el punto de vista no solamente como abogado, sino también como un abogado de empresa, Sí. Puedes tener la opinión de aquellos ejemplos que tú nos puedes decir, pues esto no sería aconsejable, en esto incurres una responsabilidad patrimonial. ¿Qué cosas nos podrás decir, mi estimado Guillermo? Sí, claro. Bueno, hay dos temas de actualidad. Uno tiene que ver, y que los voy a usar para ejemplificar Sí, claro. estos temas. Sí, claro. Uno es el de la extinción de dominio y el otro de la prevención a la corrupción, que son dos temas que nos pueden servir para conectar con lo que puede llevar a la empresa a una responsabilidad y que esta misma pueda derivarse en una responsabilidad patrimonial del Estado. Por ejemplo, en la extinción del dominio existen muchos mitos y hay muchos temas conexos a una ley que en sí fue bien planteada, pero con una regulación legislativa excesiva. A partir de eso, suponiendo que yo tengo una empresa que tiene o implementó toda la regulación o todo el compliance debido que exigen las leyes, pero que aún así la autoridad me encontró en una situación de extinción de dominio. Claro. Es decir, posiblemente yo rentaba locales y en esos locales se desarrollaban actividades ilícitas sin conocimiento previo de mi empresa o de los administradores. O puede ser que inclusive en un tema fiscal, por ahí alguna empresa de estas llamadas factureras compró, la puso y me hizo una afectación a mi propia estructura, o sin querer el contador por ahí traspapeló y se le vino una factura de estas. Entonces puede eso llevarme también que siguieron comprando y llevarme una serie de facturas que yo sin conocimiento empecé a caer en la extinción del dominio. Derivado de esto, la autoridad realiza la investigación y hace una apreciación de que yo estoy en extinción de dominio. Voy a juicio, finalmente logro demostrar que no, que la empresa que ellos creían que era facturera era una empresa legal. Logro demostrar que finalmente las bodegas que yo estaba alquilando no eran actividades ilícitas como tal, o que fue por una situación diferente o ajena a mi empresa. Pero sin embargo el Estado mantiene su postura de que estoy en extinción de dominio. Lleva a cabo un procedimiento y ¿qué pasa? En ese ínter se hace un congelamiento de mis bienes, de mis cuentas, luego viene lo que se llama el arraigo preventivo y resulta que pues lo venden para las Olimpiadas de nuestros jugadores mexicanos y el dinero nunca se fue al fondo previsto para estas situaciones que la misma ley lo contempla. Vaya. En esa situación pues
pues yo me encuentro sin bienes, me encuentro sin dinero, me encuentro en una situación crítica de mi empresa, no puedo operar, llevo una defensa jurídica y resulta que el juez me dice, no, usted sí tenía todas las regulaciones, demostró que no se encontraba en una situación de extinción de dominio y por lo tanto ordeno que se regrese todo su dinero y todos sus bienes a la empresa. Vaya. Pero resulta que la autoridad me dice, pues yo ya no tengo ese dinero. Nosotros ejercimos, como la ley lo prevé, este arraigo preventivo de bienes, lo destinamos, como lo dice la propia ley, a cuestiones sociales o políticas sociales, y pues yo ya no tengo de dónde pagarte. Y hazle como quieras. Entonces ahí es donde entra en juego de una derivada, una presunta responsabilidad de empresa, cómo entra en juego una responsabilidad patrimonial del Estado. Ya el Estado me afectó, me generó un daño tremendo. ¿Y cuál es el mecanismo? Pues activar esta responsabilidad patrimonial para que la empresa pueda recuperar el dinero que el mismo Estado ya lo había o lo perdió. Y no solamente eso, sino que se contempla la reparación integral del daño. Daño moral, personal y patrimonial, y entre los daños morales podemos ir inclusive hasta un daño de orden psicológico. Sí, claro. Pues derivado de eso, la empresa tuvo problemas con los trabajadores, se vinieron huelgas, el presidente del consejo directivo perdió a la familia, etcétera. Pues a todo eso se puede reclamar como un daño patrimonial de carácter moral. No se diga los físicos, merma de salud entre los trabajadores de la empresa o el mismo consejo directivo, y el daño patrimonial, que es todo lo que la empresa dejó de percibir y de generar como ingresos. Y que sin duda alguna va a ser algo importante para seguir retomando en el cómo se puede dar esta reparación integral y cómo se pueden dar todos estos complementos de parte de la autoridad, ¿no? Exactamente. Y a ver, yo creo que está más que claro que hay un proceso y hay una serie de principios que los habíamos abordado, y les pido que chequen en coffeelaw.mx el podcast con el maestro y el buen amigo Ángel Contreras, donde estuvimos hablando de este tema, que aquí lo vamos a retomar obviamente, pero vienen todos los principios en donde ustedes se deben de basar para hacer este gobierno corporativo como es requerido. Sí. En este caso hay mucha confusión por parte del mundo del emprendedor, donde a ver qué es un emprendimiento, qué realmente pasa a ser una startup, sí, que de ahí se pasa a tener toda una estructura que amerita un consejo directivo y todo lo demás. Claro. Fíjate que sí, definitivo hay muchísima desinformación, porque creemos que con el solo hecho de tener un modelo de negocio viable ya estamos en un contexto de emprendimiento formal. Uh-huh. Y no es así. El primer reto al que se enfrenta cualquier emprendedor informal o con una visión estructurada en una startup ya constituida es el financiamiento. Uh-huh. ¿Cómo voy a financiar el proyecto? Entonces, desde ahí empieza el reto del gobierno corporativo, porque si lo haces bien estructurado, como lo hacen los americanos con las startups bien implementadas, bien organizadas, es que ya le metes a la sociedad. Por darte un ejemplo, constituyes una SAPI, ahí tengo el modelo y empiezo a captar inversionistas, ¿no? Entonces la gente, al momento de que es una SAPI y que trae un consejo de administración profesional que opera bajo un modelo de gobierno corporativo, pues tiene confianza y hay más posibilidades de captar inversionistas. Claro. Por el tema de rendición de cuentas y de transparencia. Sabemos que ese dinero que le vamos a inyectar no se lo va a llevar el chavo a comprarse auto, depa o a viajar, ¿no? Sí. Que va a destinarse a potenciar el modelo. Entonces, eso hace la diferencia a cómo ejercemos regularmente el emprendimiento en México, que es totalmente informal. Es como tuvieron las ideas nuestros papás, ¿no? Del negocito o el changarrito, en el que luego termina todo complicado, ¿no? Sí, claro. Hoy en la mañana tenía un caso de un chavo que me dice, oye, Ángel, tenemos un problema. Fíjate que somos 400 puntos de venta, todos son RIF, y pues hay indefinición en cómo repartirnos las regiones del país, porque no tenemos a nivel nacional, y todo es de palabra, ¿no? Entonces, yo me imaginaba esos puntos de venta
sí, desestructurados, donde si a alguien se le complica la venta, le mete... Y de papitas, palabra. churritos, claro. No, claro. Sí, y nos distorsiona un modelo de negocio que queremos potenciar, ¿no? Entonces, bueno, de palabra, tal cual. Entonces, así operamos los mexicanos, con 400 puntos de venta. No, qué calamidad. Y en RIF, o sea, con un tema fiscal básico, ¿no? Que aquí esto sí me gustaría puntualizarlo, mi estimado Sí. Ángel, con peritas y manzanas. El RIF, ¿cómo lo deben de entender? Sí, es el régimen fiscal sobre el que están contribuyendo, pero Exactamente. es lo que sustituyó al RAPECO, ¿no? Claro. Entonces, no te imaginas el potencial que están perdiendo con un modelo tan viable de negocio, ¿no? Porque yo le platicaba a este grupo de empresarios que ese mismo modelo en una franquicia formal, pues imagínate el tener fiscalizado todo en una empresa donde establezcas bases de operación formal, Ujú. contratos, ¿no? Contratos formales que te pueda unificar el modelo y puedas potenciarlo y además captar inversión. Porque ahorita ellos traen un problema serio de efectivo, ¿no? De manejos de efectivo. Entonces, híjole, o sea, de verdad, el Consejo de Administración te lleva a la formalidad y a que aproveches los modelos para potenciarlos, ¿no? Para crecer. Entonces, en resumen, el Consejo de Administración sí tiene que hacer una conexión con el futuro, ¿no? Porque este tipo de negocios como el que les estoy platicando no tiene futuro, ¿sí? Porque nada más es que empiecen las terceras generaciones, Claro. que son las que ya están entrando a entrar en conflicto y a echar abajo las regiones que hoy se están respetando, ¿sí? O a cancelar los permisos que se dieron como familia, y llega un punto en el que la visión deja de estar compartida, ¿no? Sí, claro. Cada quien está Estás en por la su lado. informalidad. Están en la Entonces, informalidad. Ese es el gran problema en México. Ese es el problema en México, a diferencia de las startups que surgen En Estados Silicon Unidos. Valley, donde se formalizan desde la constitución de la sociedad el modelo de gobierno para que con toda confianza lleguen los inversionistas, ¿no? Otro mundo totalmente. Totalmente. Entonces, ese es el reto en México, ¿no? En el que tenemos que trabajar en la conciencia de los emprendedores de ese acompañamiento que necesitas desde la Constitución, Sí, ¿sí? sí. Si hay un acompañamiento en tu modelo, estoy seguro que va a haber ideas de cómo generarte esquemas diferentes a lo que tú traías en mente y que van a ser más rentables o más viables, ¿no? Sí, Entonces, y es un acompañamiento, una contención, ¿sí? que tienen los proyectos desde origen. Te decía, si ya estamos en un tema legal donde ya es un requerimiento, pues ya tenemos que formalizarlo y entender el tema de la respuesta fiduciaria Y así es el vamos tema. a administrar, ¿sí? Ahí no es de recomendaciones ni de acompañamientos, es más de formalizar las cosas y cumplir con el tema regulatorio, lo fiscal, los Claro. presupuestos, ¿sí? Las proyecciones, todo lo que necesita una empresa para operar y garantizar futuro. O sea, esto se divide por varias secciones. Si lo vemos así, Sí. la sección en la que tú tienes que ver un modelo de negocio que es perfectible, Claro. después evolucionar a tal punto en donde tienes que ver con pincitas el tema fiscal. Claro. Lo estamos abordando también. Ahora, responsabilidad patrimonial. Estábamos hablando de la reparación integral que existe del daño en todas sus vertientes como existe el daño. Claro. Aquí, ¿cómo es la reparación por parte del Estado, por parte incluso de la misma persona moral a las personas físicas que le integran o que están trabajando ahí? ¿Cómo es todo esto? Sí, bueno, digamos, hablar de esta reparación o hablar de reparaciones Ajá. es un tema sumamente complejo. Sí, claro. ¿Por qué? Porque en México, a pesar de que tenemos la ley de responsabilidad patrimonial del Estado, que es de orden federal, después tenemos, no en todas las entidades federativas, pero en unas 28 entidades, una ley, digamos, réplica de la federal. Pero luego por un tema de derechos humanos, con motivo de la reforma que se hizo en el 2011,
empezamos a integrar los conceptos de interamericanos o de la Convención Americana, y que la Convención Americana sí habla de la reparación integral del daño. En México nos quedamos muy cortos con la creación de la responsabilidad patrimonial en el 2002 y luego con la aparición de la ley federal en el 2005, donde solamente nos habla, bueno, hay daño patrimonial, dirigido especialmente a lo patrimonial. El daño físico lo tratamos de regular ahí por medio de la Ley Federal del Trabajo, y el daño moral, pero inclusive nos pusieron ahí un límite legal que no pasaba en ese tiempo de $1,000,000. Conforme ha ido avanzando esta figura jurídica, se ha ido abriendo paso, se han ido definiendo, se han creado nuevos conceptos en torno a esta responsabilidad patrimonial, y efectivamente hoy en día ya tenemos la posibilidad de contemplar la reparación integral del daño. Vaya. A esto sumado de que se mezcló con la Ley Nacional de Víctimas esta posibilidad del daño integral, que bueno, se aplica por estar dentro del orden y en el marco jurídico mexicano, y aparte en la Convención Americana. En ese sentido, evidentemente las relaciones que existen entre las actividades del Estado y las actividades de un ente o una empresa puede generar daños de la propia empresa hacia otro particular, pero que eso se regulará vía civil por medio de la figura del daño y la reparación civil. Puede generar a las propias personas que trabajan dentro de la empresa, y eso va a tener que verse por una regulación, ya sea si es contractual, por medio del derecho civil, o por medio del derecho laboral. Y las relaciones que genera la empresa, por ejemplo, con la administración pública, y que sean susceptibles de daños por parte de la administración pública hacia la empresa, pues ya hay medidas de sanciones que impondrá economía, la autoridad fiscal o la autoridad competente que vaya a regular este tipo de cuestiones. Y aquí es donde quiero atraer un poquito la atención de la audiencia, y dando hilación a lo que decías hace un momento. Tanto es importante la creación en sí y ver cuál es nuestra estructura legal, pero también es importante saber cómo prevenir medidas que nos puedan o que nos lleven a situaciones extremas que en el futuro podamos caer en una responsabilidad patrimonial. En particular, cito lo que dice la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que impone un dispositivo para prevenir, que va enfocado a la corrupción, pero que nos puede ayudar inclusive a la propia regulación de las conductas de la empresa. ¿Esto qué tiene que ver? Bueno, la ley nos dice que debemos de tener un código de ética, y esto aplica para la tiendita de la esquina, de lo que hablábamos, un poco el comercio que va empezando y que va dando sus primeros pasos de orden formal, obvio es, sí, claro. Hasta la gran megaestructura con sus filiales en todo un país, inclusive de orden internacional. Hay que tener ese código de ética. Luego hay que tener el tema de las regulaciones, que tiene que ver con auditorías constantes en materia fiscal, auditorías de relaciones del trabajo, relacionado a la ley al reglamento que en octubre pasado, en relación al estrés laboral que se emitió hace la poco. NOM 035. Exactamente, llamado NOM 035. Y bueno, todo un conjunto de obligaciones que nos lleva a tener esos focos de auditoría para estar vigilando y viendo. Por eso me llamó la atención esto que decía de los consejeros, que la actividad se vuelve muy compleja, grande o pequeña estructura. Y asimismo, pues saber a quién contratamos. Claro. No, es que sumamente estamos contratando. Sí, es y es que me parece indiscutiblemente importante lo que mencionas, Guillermo, porque o sea, viene todo junto con pegado. Claro. Estamos hablando, por ejemplo, del futuro de las empresas aquí, industrias familiares convertidas en empresas en nuestro país, en donde obviamente no tengas en cuenta un código de ética, en donde también lo relaciono con el tema del e-commerce, en donde ¿dónde está tu aviso de privacidad? ¿Dónde están los términos y condiciones que le den certidumbre jurídica al usuario para tener certidumbre del tratamiento de datos? Exactamente. O sea, al final de cuentas, aquí sería platicar del hecho de lo que sigue para aquel entusiasmo emprendedor que existe en muchos de los que nos están viendo,
para este 2020? O sea, Claro. ¿qué tienen que tomar especial énfasis? Mucho se ha dicho, y yo quiero recalcar aquí, que la franquicia ya no es como se tenía en un concepto de es lo máximo, ¿no? Sino otro tipo de licenciamiento y demás. Claro. Y la responsabilidad patrimonial en este tema, en donde recae en la industria 4.0, y donde vemos que hoy por hoy las compartidas de un juego en línea y que te veas robado en tu cuenta y eso recaiga en un daño patrimonial de la pareja que estaba jugando con la misma cuenta en una cuenta de ya sea una partida de Xbox Live, ¿no? O sea, es lo que me refiero, cómo el tema del derecho evoluciona en todo esto, ¿no? Claro. Entonces, ¿tú cómo ves este tema, mi estimado Ángel, en relación al gobierno corporativo y en lo que son los grandes tabús, ¿no? Sí. También. Sin duda, el tema de gobierno corporativo es un reto para la cultura empresarial mexicana. Sí, Porque estamos acostumbrados a tomar decisiones solos. sí, claro. Bajo la base, y me quiero llevarte al tema de la definición de empresa familiar. Una empresa familiar es aquella que es dirigida y controlada por la familia, o un miembro de la familia, o varios, ¿no? Bajo ese contexto, entre el 95 y 98% de nuestras empresas en México son familiares. Sí, claro. De cualquier tamaño, la que se te ocurra, trae un apellido atrás que la controla, que la dirige o la controla. Bajo ese contexto, la estadística nos dice que el 27 solamente logra trascender a una segunda generación, es decir, se va a consolidar con los hijos, y solamente un 12 con los nietos. Bajo ese contexto, es un tema sumamente retador. Y las empresas o los empresarios que inician un proceso de institucionalización Claro. terminan con un convencimiento de tener un consejo de administración profesional, incluso legal, porque ya están previendo la segunda generación y están previendo que la administración va a ser un caos, ¿no? Porque van a ser 5, 4 hijos en pugna, ¿no? Donde tiene que haber un consejo que haga contención Claro. de esa familia, ¿no? Entonces se está volviendo cada vez más un modelo más adoptado en México, que nos implica tener consejeros profesionales listos para integrarse en los consejos de administración, pero con esa claridad de qué asuntos debe tocar un administrador profesional o un consejero profesional, que es obviamente estrategia, ¿sí? Saber hacer estrategia en las organizaciones, saber cómo se revisa un presupuesto operativo y de capital, qué aspectos de cumplimiento regulatorio hay que atender, ¿no? Y cómo afrontarlos. Obviamente el tema fiscal lo tiene que ver un administrador. Sí, claro. Y como eso, cómo desarrollar al personal, cómo hacer todo el tema El recurso de la humano. contención del sistema de control, ¿no? Sí, como Las auditorías internas, externas, todas las herramientas que nos ayudan a consolidar un negocio, ¿no? O a proyectarlo a largo plazo. Entonces, sin duda es un gran desafío, Rodolfo, para los chavos, ¿no? Para los emprendedores, pero es un camino necesario que en algún momento va a llegar. Sí, claro. En algún momento va a llegar. Hace unos días tuvimos un evento en la Bolsa Mexicana de Valores y nos decía un emprendedor, engorroso la estructura, ¿no? O sea, los 11 pasos de la gestión empresarial, Tirados al suelo. pues no es así, así no se hacen los negocios. Pues don Henry Fayol no se equivocó. Todo tiene que ser planeado, organizado, dirigido y controlado. Sí. Bajo ese tenor, en algún momento te va a llegar, ¿no? Porque si estás subsistiendo, pues sí, es casi imposible que llegues a un plan estratégico, ¿no? Formal. Pero tiene que haber planeación básica. Definitivamente. Y yo creo que es uno de los puntos que muchos se olvidan. Tan olvidado está que por eso tenemos muchas pymes, pero que no Claro. crecen, ¿no? Pero es esa ideología, ¿no? De nuestros empresarios. Mi abuelita decía, tu hijo no te preocupes, échale la carreta, en el camino acomodamos. No, pues no. Pero así estamos en las empresas, ¿no? Sí, claro. El problema es que ya llegamos y todo desacomodado, ¿no? Lleno de mercancía, ¿verdad? ¿Cómo vendes, no? O dice que el crecimiento es tan efímero como el canto de las sirenas, que te puede llevar a la propia muerte o a la propia destrucción. Entonces eso, las empresas crecen desarticuladas, llega un punto en el que el servicio o la calidad se desploma y vamos para abajo, ¿no?
nada más con una caída más estrepitosa. No, y ahorita me gustaría hacer énfasis en cómo puedes hacerle para verdaderamente sí tener una estructura y recordar algunos de estos principios. Claro. Que de todas maneras yo los invito a escuchar en el podcast, ¿no? Gracias. Ahí siempre va a estar, y además las grabaciones que puedan salir formato Centennial, ¿no? Para que lo disfruten. Sí. Pero responsabilidad patrimonial. A ver, esta industria está avanzando. Yo he abordado en televisión el derecho de los videojuegos y lo pongo en práctica como, a ver, si se comparten y que va contra toda norma de las consolas, que se compartan cuentas de videojuego y demás, es una realidad. Se roba, hay robo de identidad, hay robo de datos y ya te dañaron en tu patrimonio también. Porque había dinero de por medio, porque el videojuego tú lo compraste. O sea, ahí cómo va a proceder todo eso. ¿Nuestra legislación está preparada? ¿Está con todos esos detalles? Muy buena pregunta, Rodolfo. Hay un problema. Desgraciadamente o afortunadamente, dependiendo cómo le veamos, la evolución social se desfasó completamente de las leyes o del marco jurídico que tenemos actualmente. Hoy en día se han venido haciendo esfuerzos, pero yo recuerdo cuando estudiaba el derecho, nos decían, el derecho es inamovible. La Constitución, para hacer una reforma, olvídense, es un monismo constitucional que se debe de preservar. Tanto tiempo después, o casi 18 años después, a ver, espérame, reformas, pregúntale a la 4T, rápido, lo que salga. Hay que hacer avances, ajustes, las empresas se tienen que actualizar en varios dominios y tiene que ser esto, pero al instante. Hemos caído en un mundo que los cambios van más rápidos que las leyes y las leyes da la impresión que no alcanzan a cubrir todas las áreas que necesitamos. Claro. Efectivamente, todo lo que tiene que ver con la tecnología, el propio abogado actualizado en el mundo tecnológico, lo que hablábamos, oye, si yo ingreso datos a una cafetera wifi y de repente esos datos andan dando vueltas por todos lados y los están usando las empresas para hacerme llegar, porque yo compré la cafetera y en la mañana estaba hablando de una Ofertas. taza y me llegó a mediodía, compra estas tazas en tal supermercado, ¿qué está pasando ahí? Claro. ¿Quién está dando esos controles? Y a veces no es que sea desconocimiento, es que sí viene cuando le pides darle permiso a tu aplicación. Y el consumidor no está enterado. No, y los abogados ni siquiera sabemos cómo funcionan las aplicaciones y esos términos que nos dan, pero con el simple hecho de dar, aceptar. Y lo mismo pasaría con esta persona que estuviera con el Xbox, al momento de darle, sí, acepto, ya comprometió a lo mejor toda una estructura de financiamiento, de datos, etcétera, y pueden saber dónde me encuentro en ese momento, con Google, pueden saber hacia dónde conduzco, qué lugares frecuento, dónde me hospedo, etcétera. ¿Y qué pasa con esa información? Claro. En el sistema mexicano es poco lo que se ha ido construyendo en base a esto. Yo siempre pongo el ejemplo de lo que ya hizo el sistema europeo de derechos humanos. Sí, Hay claro. un derecho a la protección de datos y derecho a la personalidad, y que por eso vemos de repente, oye, Google tiene ya una multa impresionante por Bruselas, Microsoft generó una multa impresionante en Bruselas. ¿Por qué? Porque le están diciendo, oye, tienes que sujetarte a mis Claro. normas europeas y tú no puedes andar por ahí extrayendo datos, imponiendo datos o llevando datos a donde tú quieras. Entonces hay todo un nuevo paradigma social, cultural que se está generando en torno a los derechos que ya están establecidos, pero que no hemos logrado consolidarlos. Por supuesto. Evidentemente, nuestra preocupación social, ¿cuál es en este momento? Dejar la informalidad, por ejemplo, de las empresas, que es una preocupación, que todos paguemos impuestos. Ya después nos preocuparemos quién roba el teléfono, el dato, etcétera, porque verdaderamente existen todavía preocupaciones o rezagos que tenemos históricos y que estamos en ese punto de generar una especie de equilibrio
pero sobre todo el Estado le va a interesar en lo que más le afecta, en recuperar su dinero o en recuperar el dinero de los impuestos. Claro. Por eso vemos todas estas medidas. La concentración actual está en extinción de dominio, prevención de lavado, el tema de combatir a las factureras, el derecho fiscal se volvió un punto importante, pues porque el Estado necesita ese dinero para su propia la buena marcha del mismo. No, indiscutiblemente el tema de gobierno abierto. Y bueno, cuando hacemos alusión a todos estos temas, no podemos dejar de alto que Profeco, Conducep también tienen que entrarle el quite a esto porque están de por medio los derechos del consumidor. Efectivamente. En fin, o sea, son cosas que no podemos dejar a la medida y pensar, pues hombre, estos temas son nada más algunos. Y yo siempre hago hincapié de que son temas de todos, porque en cualquier momento, ¿cuántos de los que nos están viendo y escuchando no tienen a un abuelo que tenga una carnicería? Claro. No tengan una industria que se dedica a peinados, vestidos, renta de trajes, lo que sea, y muchas de estas cosas no tienen una estructura, no tienen sus códigos de ética y caemos en unos graves daños. A mí sí me gustaría, antes de que ya sé que ahorita me vas a decir, no, ahí vas a empezar con la revolución, mi estimado Ángel, pero la franquicia, ¿es redituable hoy en día? Yo soy convencido que sí. Sí. Obviamente, a lo mejor no en un sentido puro, porque creo que tiene que haber un bien tangible, ¿no? Claro. Que si no es un licenciamiento por uso de marca, una cosa así, pero claro que los contratos nos ayudan a hacer modelos de negocio exponenciales. Ok. Sin duda, es el mecanismo. Romper ese mito. Totalmente, yo estoy convencido que es un mecanismo. Okay. Lo interesante es que en México no desarrollamos muy poca, ¿sí? Hay más franquiciantes de franquicias ya hechas, probadas a nivel mundial, que la generación. Sí, claro. Y es una manera de crecer de manera exponencial, ¿eh? Porque si yo tengo un modelo probado, lo pueden replicar ustedes, ¿no? Con la inversión de ustedes, con el riesgo de ustedes, pero con un modelo viable. Entonces, es una manera de crecer de manera exponencial. Yo no tengo la menor duda, y es un concepto que creo que se prostituyó un poquito porque no había viabilidad en los modelos. Eso. ¿Sí me explico? Tiene que estar probado y tiene que ser un modelo muy aceptado por el mercado. Si tenemos algo así, es el camino. Yo no le veo. Porque si no vas a crecer con tus propios recursos o pues a través de financiamiento, pero con tu propia capacidad. Pero si tú tienes inversión, te gusta el modelo, pues lo replicamos muy fácil. Y es una manera de hacer incluso un modelo internacional. Franquicias, por ejemplo, locales como La Flor de Córdoba, La Borra del Café, ¿no? Que han crecido. Claro. Y que la Borra y el año pasado, si no me equivoco, abrió en Chicago. Sí, claro. Una sucursal. Sí. O sea, digo... Totalmente. Y por eso yo te digo que sí tenemos que exhortar a los emprendedores y a los empresarios a la formalidad. Porque te ayuda a tener fiscalizado todo tu modelo y poderlo replicar, ¿no? Poderlo replicar a través de atracción de financiamientos, inversionistas o franquiciar. Pero con esa transparencia de tener información financiera confiable, objetiva, oportuna, ¿no? En la que yo puedo transparentarte mi modelo y tú invertirle. Y fíjate que eso sería muy importante, o sea, los pasos que tú ves en lo particular de decirle en este momento a los emprendedores que nos están viendo y escuchando, ¿qué sería? ¿Qué es lo primero que tienen que ver? Sí. El desarrollo y su capital de trabajo. Totalmente. Primero, tienen que tener muy claro su modelo, qué vale su modelo de negocio. Ajá. Si lo ven viable, mentorearse. Es decir, conseguirse mentores. Por ejemplo, el instituto tiene el primer Banco Nacional de Consejeros Independientes. Muy bien. En México. Pues les garantizamos que cualquier emprendedor que esté iniciando le vamos a asignar consejeros. Pueden acercarse con costo, ustedes sin problema. Sí, vamos a negociar con los consejeros para que regalen ciertas horas de mentoría para que puedan empezar a acompañar estos modelos. Y es la única manera, porque la gestión empresarial es muy retadora. Sí, cómo no. Para poderla atender solito, ¿no? Me vuelvo loco. ¿Contengo el negocio o atiendo el compliance o el control interno? ¿Qué hago? ¿No? Es muy difícil ser. Entonces, eso. claro, pero si los invito y me empiezan a espejear,
Sí, sí. voy atendiendo y me van liberando un poco, me van acompañando en esta odisea de emprender. Sí, 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 indiscutiblemente. Claro, difícilmente se nos va a caer porque 3 cabezas piensan más que una. Sí. Entonces ya no hay llaneros solitarios, eso es el mensaje que les quiero dejar. Necesitan dejarse acompañar. Sí, o sea, ya no ser de one man show, ¿no? Totalmente. Que no es malo, porque, o sea, aprendes el valor de las cosas. Yo digo que ya no hay llaneros solitarios, pero no a nivel inversionistas, acompañamiento. Ah, claro. Ya, el claro. inversionista es otro tema, Claro. que también el propio mentor te puede ayudar a que crees un modelo de negocio más protegido. Porque si no, yo llego como inversionista y puedo hacer mi negocio, tu negocio mío. Claro, adiós, ¿no? Sí. Y hablando de negocios, hoy en día, ¿cuáles industrias tú les ves o le aconsejarías? Estúdiale por ahí, especialízate y abre algo. Sí, no, es muy variado. Pero, por ejemplo, algo... Sí, sí, mira, de hecho la tecnología sin duda es un tema. Nada más hay mucho desarrollo de tecnología. Sí, claro. Pero sí te puedo decir la agricultura, ¿no? La agricultura protegida es un sí, tema. la agroindustria. La agroindustria es el futuro de México. Pero como eso, creo que cualquier modelo nada más bien planeado y bien contenido puede ser exitoso. Incluso podría ser el negocio familiar que ya tiene 50 años y actualizarlo y reinventarlo, ¿no? Totalmente, totalmente. Hace unos años un chavito se me decía, oye, quiero una librería. Yo le decía, bueno, como tal yo no le veo viabilidad, pero si le sumas el hacer convenios con escuelas, Ajá, donde tengas universidades. que seas el proveedor y empieces a diversificarte y tengas una mascota, algo que atraiga, ¿no? Como esas grandes librerías en Estados Unidos. Puedes llevar a tu mascota, ¿no? Tienes que generar el cafecito porque aparte, o sea, entonces le tienes que crear todo un contexto para darle viabilidad. Claro. Pero tú dime qué y le vamos a pensar, ¿no? Sí. Le vamos a pensar. Y no uno solo, porque tú estás cegado. Y más si ya lo tienes, estás ahogado con las deudas, con la presión del financiamiento, con la presión impositiva, de la carga impositiva. ¿Sí? Y ya estás en un problema de sostenibilidad cuestionable, ¿no? Por eso el acompañamiento te libera un poco, porque hace Es delegar. hace menos pesado. ¿Sí? La evolución, el crecimiento. No, y no. la contención del modelo. De lo que venga por delante, ¿no? Ahora, si hay una sucesión, imagínate. Que ese es el tema, la sucesión. Qué fácil sería que muere el fundador, pero el consejo hace contención en el nuevo director o en el nuevo equipo operativo, ¿no? Entonces, Sí, que es un tema, porque, o sea, por ejemplo, hoy en día vemos que hay algunos que ya han previsto más o menos este punto, ¿no? O sea, por ejemplo, industrias que tienen muchos años en nuestra localidad. Claro. Por ejemplo, llámese Dulces de la Rosa, ¿no? Y que se ha reinventado y que se ha estructurado. Yo creo que para prever también esto, el tema de la sucesión, ¿no? Totalmente. Sí, son mecanismos obligados y responsables, no irresponsables. Responsables. de los empresarios de empezar a prever cómo se va a ver la empresa sin ellos, ¿no? En el entendido que no es a 15 o 20 años, puede ser hoy. Hoy me le apagan el switch y ya su empresa está cuestionada, ¿eh? No. Las decisiones, ¿quién las va a tomar? ¿La esposa, el hijo? ¿Quién los va a tomar, no? Y desde ahí empieza la inestabilidad de una empresa, ¿no? No, como ven, pues es un tema que aborda bastante y pues es algo que sin duda pues tendremos que estar abordando en un episodio 2, ¿no? Y si hay mucha demanda de miles, pues un episodio 3, ¿no? La intención aquí es que tengan por seguro, y más adelante te voy a pedir que des las redes oficiales, correos y Mucho todo, gusto. para que se comuniquen todos los que nos ven y nos escuchan. Mi estimado Guillermo, a ver, ¿con qué tema está enfrentándose nuestro estado, nuestro país en este 2020? O sea, sabemos que el tema es responsabilidad patrimonial, obviamente, pero a temas me refiero a puntos finos, detalles que crees que todavía no han sido suficientemente evolucionados, desarrollados. Claro. Bueno, esencialmente el tema de consolidación de las regulaciones de las empresas, todavía tenemos camino muy grande. Por eso se habla de este endurecimiento de la política fiscal, la política criminal, la política anticorrupción, que es hacia donde se está encaminando y está perfilando
a que el Estado haga a los empresarios, obliga a los empresarios a simplemente llevar a cabo sus obligaciones constitucionales en materia fiscal y el cumplimiento de las leyes en general, como lo puede ver la política criminal o el tema anticorrupción. Entonces, este 2020 sería la perspectiva, ese endurecimiento hacia el empresariado mexicano. Además, vemos que el gobierno que actualmente tenemos a nivel federal, pues ya mostró que su política va en ese camino, a endurecer y hacer cumplir la ley, y sobre todo el tema de recaudación. Aquí lo que no hay que perder de vista, y esto sería como un consejo para toda tu audiencia, es que si nosotros queremos emprender, no hay que tenerle miedo. Pese a todo esto, pese al endurecimiento de las leyes, hay que planear, hay que tener estrategias, hay que desde el inicio elaborar nuestro propio objeto social de una manera estructurada, plantear bien el objeto de nuestra sociedad para no tener ninguna dificultad. Y claro, después acompañarse. En la ANADE desde hace 3 años tenemos un servicio obligatorio para nuestros abogados, y entre ellos nosotros asesoramos sobre todo a asociaciones que se dedican al emprendimiento o que empujan a los chicos al emprendimiento, sobre todo desde su aspecto legal. Esto está abierto también para aquellos que tengan la inquietud de conocer cómo mejorar estas técnicas o qué hacer en temas legales, pues acercarse a nuestros abogados, que sin duda alguna los podemos asesorar con gusto. Y sobre todo, estar conscientes de que emprender no es sencillo, pero sin embargo no es una tarea difícil. Si lo hacen en otros países, ¿por qué no hacerlo nosotros? Ya lo hacemos aquí, obviamente todavía hay un cambio de paradigma y de cultura que se tienen que hacer, pero creo que estamos avanzando en el buen sentido, y tanto nuestros institutos, nuestra asociación, son actores principales para poder darle esa solidez que requiere cualquier persona para poder emprender, y los que ya emprenden, pues que lo sigan haciendo de manera ahora sí que detallada, conforme a la ley, y que puedan continuar con sus actividades sin estar pensando en el tema de regulaciones. No, importantísimo. Aquí hemos hablado mucho del abogado disruptivo, ¿no? Sí, claro. Entiéndase, pues, ahora yo ahora, más allá del abogado disruptivo, diría el profesionista disruptivo, Sería en donde no nada más te juntas con contadores, médicos con médicos, abogados con abogados, sino esta convergencia, ¿no? Sí, que es lo que vuelve rico a cualquier idea, startup, negocio, lo que sea, ¿no? Sí, claro. Oye, y déjame felicitarte, Guillermo, porque es la primera persona profesionista que se reconoce empresario. Gracias. Somos empresa. Gracias. Sí, las firmas son empresas generadoras de bienestar, de empleos, Sí, que tienen que tener estrategia, consejos Sí. de claro. contención, ¿no? claro. Totalmente, somos empresarios. Y es la primera vez que escucho de un profesionista que se reconoce abiertamente empresario. Y con eso empezaste. Entonces, felicidades. Y creo que tendría que ser algo que los dentistas, los doctores Deberían de decir, ¿no? Deberían de decir. Y somos generadores. Sí, exactamente. Sí. o sea, básica y con eso, generadores de bienestar social. Claro. Este exhorto, esta conclusión, mi estimado Ángel, en la que recaemos ya inevitablemente, el tiempo siempre es un factor en contra, pero que siempre da motivo a que esperen con ansia lo que sigue. Bien. Que seguramente lo estamos platicando, van a haber cosas importantísimas que se puedan hacer en conjunto. Claro. Es el hecho de dónde los pueden buscar, los correos, las páginas, las redes sociales. Claro que sí. Todas nuestras redes, la página, todo está alineado a Instituto Mexicano de Mejores Prácticas Corporativas, o la revista Mejores Prácticas Corporativas, que también es nuestro brazo de difusión. Y por ahí siempre tenemos vínculos con ANADE y con todos los colegios de abogados que siempre, de los que siempre requerimos esa visión experta que se requiere para una opinión o una promoción de un concepto con visión multidisciplinaria, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí nos pueden encontrar, y obviamente vienen los teléfonos, todo publicado en nuestras redes, y estamos en Facebook también como Instituto Mexicano de Mejores Prácticas, Instagram, por todos lados nos van a encontrar. Excelente, ¿no? Y que sobre todo esa revista que hace alusión, mi estimado Ángel, buenísima, ¿no? Léanla, ¿no?
A ver si cuando salga algún número el maestro nos dota algunos ejemplos, ahí se los damos, ¿no? Con mucho gusto. Están en la versión electrónica en nuestra página, nuestro portal, ahí también las pueden acceder, obtener. Claro, ahí las pueden acceder, entonces estamos muy contentos. Estamos por sacar ya una sección específica de bolsa, con la bolsa mexicana de colores. Y bueno, muy contentos con todo lo que viene para... Súper mega padre, ¿no? Y mi estimado Guillermo, pues básicamente ese exhorto que les haces a los abogados en este caso, que dicen, bueno, es que yo quiero emprender, ¿no? Porque aquí hay aquellos que siguen bajo el velo de decir, pues litigante, y después acaba el trabajo que tenías en la firma y que el mundo es otro, ¿no? Claro. Y sin duda alguno el mundo del emprendurismo es amplio y no sé, muchos creen que nada más es comprar y vender. No, esto es abierto. La actividad para emprender va lo que lo que nuestra imaginación nos lo permita. Yo mismo tengo cafeterías en pueblos, pues aquí con mi firma, temas de cuestiones internacionales de compra-venta. Entonces, es muy variado. Lo importante es llevar a cabo, tener una idea precisa, tener un plan preciso y llevarlo hacia adelante. Porque esa es la clave, tener claro hacia dónde vamos y que no sea un proyecto improvisado que de repente se me acercan y me dicen, oye abogado, traigo esta idea. Si es una idea así que te levantaste hoy y en la noche se te olvidan, no nos sirven. Nos sirven aquellas ideas que se han venido generando con el tiempo, que ya hay algo escrito, que se ha hablado, que se ha investigado. Esas ideas son las que pueden llegar a ser muy fructíferas y que pueden tener mucho. No, sin duda alguna yo agradezco mucho el tiempo que dedican a este espacio. Desde luego la comunidad de Coffee Law ya son prácticamente 3 años, pues ha sido muy vasta en cuestión de profesionistas, contadores, médicos, abogados, ingenieros también. Estamos en Radio QC, no se olviden de la UDG. Y aquí es el hecho de abiertos como libro en blanco para poder compaginar y que pueda ser un aliado Coffee Law para estas 2 importantes iniciativas que ustedes tienen más que posicionadas para toda nuestra comunidad que es vasta y entusiasta de poder estar siguiendo qué sigue, ¿no? En los temas. Si están de acuerdo, pues estaremos congratulados, ¿no? Encantado, Rolfo. Claro que sí, muchas gracias. Y pues bueno, este mensaje de cierre, mi estimado Ángel, que les dejas. Mira, nada más es eso, acompañarnos en las decisiones, en los proyectos, hacer alianzas, ahorita ya estamos en un contexto global en que necesitamos no ir solos en todo lo que hacemos, ¿no? Entonces va a ser eso, para que nos podamos acompañar en todos los ámbitos que nos compete el arte de emprender, ¿no? Pues queridos amigos, hemos hablado a detenimiento con 2 grandes expertos del gobierno corporativo y la responsabilidad patrimonial, con Ángel Contreras Moreno, presidente del Consejo Ejecutivo Nacional del Instituto Mexicano de Mejores Prácticas Corporativas. Te agradezco mucho, mi estimado Ángel. Gracias. Desde luego estaremos muy en contacto. Y con don Guillermo Cambero Quesada, presidente de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa ANADE, capítulo Jalisco, y pues a la orden como siempre. Muchas gracias por la invitación y en verdad te felicito. Y pues bueno, a todos ustedes, queridos amigos, que han disfrutado otra sesión más de Coffee Law, analizando los temas de derecho en sociedad que a ti y a nosotros nos interesan. Soy Rodolfo Guerrero y les mando un gran abrazo. Estamos en contacto.